Bueno, vamos a dar el micrófono a la directora del Centro de Estudios Latinoamericanos de esta universidad, la profesora Adriana López Laguerdet. Sí, buenas tardes a todas y a todos. Realmente es un gran placer verlos en un número tan grande. Ya yo estuve en la apertura y me alegra seguir viendo a investigadores de edades diferentes, de proveniencias diferentes, de perspectivas académicas diferentes. Y es un honor para mí, como directora del Centro Latinoamericano de Zurich, dar la bienvenida además a esta conferencia plenaria que estará a cargo de la profesora Magdalena Coll de la Universidad de Montevideo. Y como saben, y bueno, ya de hecho lo pueden ver, esta charla, esta conferencia gira en torno a una de las cuestiones más importantes también para el Centro Latinoamericano, que es la idea del contacto. Es decir, y en este sentido me da un doble placer, primero por la inclusión de África, digamos, en la constitución cultural y particularmente lingüística de América Latina, y también, como decía, porque el centro, cuyo codirector es precisamente Johannes Kabatek, porque el centro se entiende a sí mismo como una zona de contacto que va entre Europa o Suiza particularmente y América Latina, incluyendo a otros espacios también de investigación y de reflexión sobre el continente suramericano. Pero también es un espacio de contacto entre lenguas diferentes, entre culturas diferentes, entre incluso también entre la universidad y un público general interesado en América Latina. Y como diría Marie-Louise Prat, que ha pensado la idea de la zona de contacto como lo constitutivo de América Latina, pues creo que de alguna manera esta charla va a tocar y va a ir directamente en esa dirección pensando América Latina y en particular la parte más sureña de América Latina. Y con esto les deseo un disfrute total de las reflexiones de la profesora Magdalena Coll y le doy la palabra a Virginia Bertolotti que la va a presentar. Muchas gracias. Buenos días para todos. Muchísimas gracias a la organización por darme la oportunidad de presentar a Magdalena Coll, con quien nos conocimos hace muchos años, en 1988, en una asamblea de estudiantes de lingüística, en la cual seguramente estábamos abocados a cambiar el rumbo del mundo y quizás hasta lo conseguimos. Obviamente en aquel momento, o sea, mal podíamos pensar que fuéramos a dedicarnos a la vida académica, quizás ni siquiera sabíamos que existían los congresos, mucho menos, o sea, que íbamos a ir por el mismo camino, por caminos muy parecidos, y que íbamos a estar en Zurich, ambas, y yo presentándola a ella, ¿sí? Tampoco sabíamos en aquel momento que en el semestre siguiente, en el cuarto semestre de la licenciatura en lingüística, en un curso de lingüística histórica, que ahora está a cargo de Magdalena, en aquel momento estaba a cargo del profesor Adolfo Elizancín, íbamos a tener que leer un texto hecho en papel obra, papel de garbanzo, mimeografiado, con tapas de cartón manchaditas, como corresponde, o como correspondía, de Eugenio Coseriu, Sincronía, Diacronía e Historia, que también es parte de la explicación de que Magdalena esté en este momento a punto de dar esta conferencia. Luego de que ella terminó la licenciatura, no me fichen con ese uso del subjuntivo, de que terminó la licenciatura en lingüística, se fue a estudiar a Berkeley, donde hizo su tesis doctoral con Jerry Craddock, lo cual también explica sus intereses por la historia de la lengua.
vuelta a Uruguay, además de preocuparse por la historia del español. En general en Uruguay, ustedes saben que las agencias financiadoras muchas veces sesgan las investigaciones, o por lo menos los nombres de las investigaciones, pero bueno, la historia del español en el Uruguay, si es de que se puede hablar de tal cosa. Además de ocuparse de la historia de la lengua española, también se ha ocupado de la historia de los contactos. Digo, si bien es algo obvio para todos, que la historia de cualquier lengua es también la historia de sus contactos. En el caso de Magdalena Coll, ella se ha dedicado con especial cuidado a documentarlos de manera tan exhaustiva como se puede documentar la historia de la lengua, ¿sí? Entonces, ha trabajado sobre la documentación de la historia del portugués en el Uruguay, así también sobre el intento, digo intento por la restricción de las fuentes, no por la restricción de las capacidades, digamos, de la descripción y del proceso aceleradísimo de sustitución y pérdida de lenguas indígenas, así como también de lenguas africanas, que es de lo que va a hablar en el día de hoy, con una proyección más americana que estrictamente nacional, ¿sí? Además de ocuparse de esto, Magdalena ha trabajado muchísimo, Magdalena Coll ha trabajado mucho en el ámbito de la lexicografía y parte de ese trabajo se ve reflejado en el hecho de que ella presida la Comisión de Lexicografía de la Academia Nacional de Letras, de la cual es académica numeraria, ¿sí? También dirigió hasta hace muy poco tiempo el Instituto de Lingüística de la Facultad de Humanidades de la Universidad de la República. E integra, bueno, es digamos, el equivalente a lo que aquí sería catedrático, integra el Sistema Nacional de Investigadores, publicó muchos artículos, etcétera, 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 cosas que ya todos suponen. Y por último, y para no pasar mis 4 minutos, quisiera señalar que algo que me parece que importante, por lo menos para nuestra pequeña comunidad académica, es la capacidad de innovación y trabajo interdisciplinario de Magdalena Coll, ¿sí? En este momento ya está iniciando una nueva línea que tiene que ver con paisaje lingüístico, pero en perspectiva histórica, y bueno, y está dando, junto con un grupo de investigadores, los primeros pasos en ese sentido. Entonces, bueno, nada, muchísimas gracias otra vez por poder presentarla y le dejo la palabra. Bueno, gracias a todos, a todas, especialmente a la organización del Congreso, que me trajo desde tierras lejanas. Y para mí es un gusto participar con este trabajo. Y también es un gusto ver en este Congreso esa convivencia entre esos profesores a los que me acerco y le digo, ay, te conozco porque te tengo leído o te tengo leída. Esa convivencia con esos profesores y con un montón de gente joven en proceso de formación. Parece que esa convivencia, bueno, me parece que es lo que va a seguir consolidando el futuro de la asociación. Dicho todo esto, quiero contarles un poco de lo que les voy a hablar hoy: relato de un contacto, lenguas africanas y español. Primero quiero, ¿lo que es esto? Mostrarles esto y preguntarles cómo definirían ustedes lo que están viendo. ¿Una pelea? ¿Qué más? ¿Un qué? Un contacto seguro. Yo creo que demasiado para mi gusto. Sí. ¿Perdón? ¿Calgata? Primera vez. Ay, bueno, pero si me van a quemar la presentación, pero sí. Bueno, entonces quizás en la prensa van a leer cosas como batalla campal, ¿sí? Una es en una cancha y otro es en un bar, en este caso en la Ciudad Vieja, Montevideo.
También en la prensa van a encontrar cosas como incidentes a la salida de un bar, o sea, incidentes, que es una palabra vacía, me parece, pero bueno. Pero lo que sí pueden escuchar mucho en el Río de la Plata es esto otro, se armó Bolonqui, ¿sí? Este se armó Bolonqui, que viene de la forma al revés, al berre, de quilombo, aquí ahora vamos a hablar un poquito de eso. Es lo que comentaban las compañeras que están, los colegas que conocen más la variedad de Río de la Plata. Es el mismo Bolonqui, quilombo. Esto, o sea, aparece en la televisión, ¿no? En las letritas abajo. Evito los contextos. Pero también es el mismo, o sea, ese significado puede también encontrarse en este. O sea, esto es un quilombo, esto es un bolonqui, el hijo adolescente de cualquiera de nosotros. Y también, como toda palabra que participa de la lengua y circula en la lengua con naturalidad, puede ser también con usos metafóricos, que tenés en la cabeza un quilombo, ¿sí? Tengo un lío de aquellos. Ahora bien, ¿por qué elijo la palabra quilombo para introducir el tema de hoy, que es el contacto de lenguas? Bueno, quilombo es una palabra de origen africano, que no tenía este significado originariamente, claro está, que pasa en el español de Río de la Plata por un proceso en el cual se empieza a producir o sí, a concretar en su forma al revés, ¿sí? Que es una manera de producir bastante común, bastante popular en español de Río de la Plata. Es más popular, me parece a mí, para palabras bisílabas, feca por café, ñoa por baño. Sí, esta bolonqui sucede, pero se aleja más. La gente a veces no reconoce bolonqui como quilombo. Es el caso, por ejemplo, de chochamu por muchacho, que se usa mucho, pero que es como más alejado, es menos transparente, me parece. De todas maneras, que esta palabra de origen africano circule en el español de Río de la Plata con este proceso de adaptación popular, digamos, habla de, bueno, su gran circulación. ¿Sí? Ya no se siente como una palabra extranjera, como una palabra, un préstamo de algo, sino que circula en el español de Río de la Plata como cualquier otra palabra de nuestro español. Bien, dicho esto, les cuento alguna cosa más, algún aspecto más introductorio para llegar al tema. Em, este, mm, Esto que está en la diapositiva, como decimos nosotros, no es proporcional los tamaños esos. Les digo por si alguien está haciendo una lectura otra, aunque podría hacerlo. Digamos, para meternos en la historia del contacto del español en América, hay como un recorrido, ¿no? Historiográficamente empezamos por historia del español, luego prehistoria del español en América. Ahí yo tendría que hacer una salvedad de que me gustaría en un momento que esas dos casilleritos fueran uno, o sea, que la historia del español de América no fuera una cosa distinta que del español, pero no en esta conferencia, voy a hablar de eso. Y después la historia de los contactos. Y los contactos en América, claramente, los primeros fueron con lenguas indígenas y con lenguas africanas, que es a lo que me voy a dedicar. Estudiar el contacto en diacronía tiene otras complejidades que implica una selección de fuentes desafiante. Y eso es un poco de lo que voy a hablar hoy. No solamente del contacto, sino de cómo llegamos a estudiar ese contacto. En ese sentido, ¿para qué quiero estudiar ese contacto? Bueno, porque defiendo una sociolingüística histórica preocupada por las cosas que están pasando en la sociedad y no, bueno, una lingüística histórica a nivel teórico, digamos, ¿sí? Entonces, muchos patrones o muchos postulados de la sociolingüística resultan muy útiles para explicar también la lingüística histórica. Bien, tengo que aclarar de todas maneras que me voy a dedicar a Río de la Plata, porque por mucho americano que dije, es imposible en este momento, o por lo menos no decidí hacerlo general. ¿Y por qué Río de la Plata? Bueno,
Primero porque es la variedad de español que más conozco, es mi variedad nativa de español. Después porque es la que más he estudiado. Y muy especialmente porque me parece que en el imaginario, cuando decimos Río de la Plata, no pensamos en esclavitud, no pensamos en población de origen africano. En el imaginario, por lo general, si pensamos en esclavitud en América, pensamos Cuba, Colombia, etc. Y el Río de la Plata parece que no hubiera tenido esclavos, cosa que quiero también introducir como un dato que no lo es. Sí hubo esclavitud y hubo una esclavitud quizás distinta a la esclavitud del Caribe, ¿sí? No era ese tipo de esclavitud vinculada a grandes plantaciones, pero esclavitud es la misma. O sea, el significado de ser esclavo da igual dónde trabaja uno. Pero para que vean algunos datos que se recogen de fuentes históricas, para 1791 casi el 30% de la población era de origen africano. Esto tiene que ver también con que Montevideo fue puerto de entrada de la esclavitud, ¿sí? Había de los barcos negreros. No todos los puertos en América podían traer esclavos y Montevideo lo pudo hacer. Y este número desciende recién en la década del 30 del siglo XIX. Y también a los efectos de cómo podemos pensar esa demografía en Montevideo colonial y Montevideo independiente. Las fuentes hablan de que por lo menos una persona africana esclavizada vivía en el 45% de los hogares. O sea que es una convivencia con la población africana y las lenguas africanas muy cercana, mucho más que las plantaciones en Brasil o en Cuba, etcétera, donde la población africana era segregada a otros espacios de convivencia. Otro dato que quiero compartir es la sensación, la percepción, como se dice ahora, de esa población africana, cómo se vivía. O sea, la percepción que tenían los europeos, ¿no? Entonces hubo una rebelión en 1803, y además tenemos lo que estaba pasando en Haití, un montón de cosas que generó en la población europea cierto pánico, y entonces acá se reprime desde, bueno, se dice, ¿no?, desde el Cabildo, semejantes excesos en estos negros esclavos y libres no tendrá el límite máximo en esta ciudad donde pueda afirmarse que es menos el número de blancos que de negros. ¿Esto es falso? O sea, nunca sucedió esto, o sea, nunca hubo más población africana que población europea, pero esto es algo de cómo percibe la gente las cosas y me parece que es importante tenerlo en cuenta. Por otro lado, cuando hablamos de africanos o hablamos de lenguas africanas, por lo general hay una tendencia a la generalización, ¿no? Yo digo, bueno, español de Río de la Plata en contacto con lenguas africanas, ¿no? Con lenguas africanas, que son un montón. Tenemos que ahora afinar un poquitito eso. Y bueno, afinar eso da trabajo. Por suerte hay gente que se dedica a eso. Entre ellos Álvarez López, Laura Álvarez López, de la Universidad de Estocolmo. Ella recogió muchas fuentes históricas, hizo algo que hoy podría llamarse demolingüística, confirmando datos que ya estaban circulando desde otras perspectivas no lingüísticas. Entonces, Laura coteja informaciones sobre la procedencia de los esclavos que eran embarcados en África, de qué zonas, y a su vez estudia o con otras fuentes en esas etnias qué lenguas hablaban. Entonces, bueno, básicamente llega a la conclusión de que la familia nígero-congoleña es la que va a llegar más a Montevideo, va a ser la más numerosa, y dentro de esa familia el quimbundo y el kikongo son las variedades más habladas. De todas maneras, otra aclaración es que muchas personas africanas eran multilingües, ¿sí? O sea, tampoco tenemos que pensar que hablaban una sola de estas lenguas. Sin contar que muchas de ellas chapuceaban algo de portugués cuando llegaban.
¿sí? Voy a referirme un poquitito a eso en un momento. Laura Álvarez lo que hace es graficar lo que le decía, pero bueno, está claro que en azul está la población de origen africano hablante de estas lenguas bantúes. Bien, y simplemente para repasar un poco o para redondear este tema de las circunstancias sociodemográficas, etnolingüísticas, histórico-culturales de este Montevideo, en un trabajo que hicimos con Virginia, que tan amablemente me presentó. Bueno, entonces lo que sí, cosas que se comparten con el resto de América, venían de diferentes zonas, muchas de las lenguas que hablaban no eran comprensibles entre sí, era parte de la política de los esclavistas, era no mezclar, o sea, mezclar gente, no poner gente que se entendiera junta, básicamente. Bueno, y por otro lado, es un contacto muy distinto que el contacto con las lenguas africanas, porque ningún español aprendía o oriental, que es como se le llama a los uruguayos de esa época, aprendía lenguas africanas. No hay ningún registro de eso. En cambio, sí, los europeos y los criollos aprendieron algunos lenguas indígenas. O sea que eso es interesante. Y como les decía recién, buena parte de la población africana vivía dentro de los muros de la ciudad y tenían oficios como este de vendedor y pregonaban por las calles de Montevideo en español, obviamente, con un español que a veces tiene unas características de las que vamos a ver ahora. Bien, en esta presentación yo quiero pensar en este contacto diacrónico desde una dimensión léxica y fonética. La dimensión sintáctica no se da, o por lo menos no la podemos testimoniar en el Río de la Plata, pero también hay una dimensión más macro-sociolingüística que tiene que ver con desplazamiento de lenguas, multilingüismo, actitudes lingüísticas, que son rasgos que se pueden rastrear históricamente. Y finalmente, promover una reflexión sobre la tipología de fuentes y su rol en la posible conformación de un corpus de contacto con eso. Cuando llega a eso es porque terminó y nos vamos al almuerzo, a comer. Bien, entonces, las fuentes que usamos son variopinto, como decimos, no sé si dicen ustedes también, pero tienen que ver con anuncios de prensa, viajeros, causas judiciales, documentación histórica antropológica, fuentes lexicográficas, manuscritos, recreaciones literarias. Todas estas fuentes, o cada una de estas fuentes, tiene un peso distinto en la información que nos brinda, pero muchas veces se complementan entre sí. Lo primero, como cualquiera que hace me parece, lingüística histórica, o por lo menos a mí me encanta en la lingüística histórica, ver causas judiciales, causas penales, porque suelen ser fuentes muy interesantes del habla de voces de personas marginadas, pero que aparecen en una causa judicial, ya sea como acusados, como testigos, incluso hay participación de personas esclavizadas como los acusadores en causas judiciales. Entonces, buscando causas judiciales en las cuales participara población de origen africano o esclavizada, lo primero que aparece es la necesidad de intérpretes. Algo que ustedes dirán, es lógico, sí, pero siempre lo lógico corresponde documentarlo también. Bien, en este caso particular del negro Benito, no se le entiende lo que dice. Entonces el juez fiscal, Manuel Álvarez, le preguntó repetidas veces si era cristiano y si conocía el significado de la señal de cruz, y ninguna palabra quiso hablar, solo el decir Benito. O sea, claramente no sabía hablar español, sabía su nombre, que alguien le habría puesto, porque no sería su nombre original. Y esta mirada también europea de no quiso hablar como si fuera algo que tiene que ver con la voluntad. Lo primero que se hace en este ámbito de la justicia es buscar un intérprete de portugués, porque esa idea que empecé a decirles hace un ratito, del portugués como lengua, bueno, de entrada, digamos, a América, dado que eran los portugueses los que hacían el comercio con África. Entonces se le llama
al negro José Portugués. José Portugués dice que sí, que va a ser intérprete, que va a ser fiel en su traducción, etcétera, pero le preguntan por el cuchillo, porque había un herido, dice, bueno, el esclavo siguió repitiendo su nombre, Benito, y balbuceando en Castilla Mala. ¿Sí? Bien, este no saber español, o sea, tiene que ver bueno, con la situación del monolingüismo, no voy a decir monolingüismo, bueno, pero la falta de contacto de español de estas primeras generaciones de africanos, pero lo interesante es que como no se entendieron con el portugués, el juez decidió llamar a 7 negros de diversas naciones para que uno de ellos, el que le entendiese, fuese el intérprete, porque absolutamente no se le entiende cosa alguna el castellano. ¿Sí? Entonces, lo que me interesa a mí es pensar que el juez o quien sea que estaba impartiendo justicia entiende o considera que hay 7 tipos de lengua en Montevideo de origen africano y que, bueno, vamos a ir consiguiendo hasta que demos con alguien que entiende al acusado. No me pregunten cómo terminó la causa, porque no lo sé, porque no están los datos, pero siempre terminan mal. Eso sépanlo así como premisa. Entonces sí, este silencio, digamos, esta falta de participación de estas personas esclavizadas en el sistema judicial, en realidad nos hablan del mantenimiento de lengua, ¿sí? Todavía no hablaban español. Después hay algunos en particular que hablan español, pero no es ahora un dato importante para esta presentación. Hay también actitudes lingüísticas que pueden estudiarse a través de los viajeros. En este caso, el Inca Bustamante, con Colo Corvo, dice lo siguiente: casi todos los años entran en el reino más de 500 negros bozales de idioma áspero y rudo. Recuerden que toda lengua que no entendemos es áspera y ruda, ¿no? Es como una idea general frente a las lenguas. Y a excepción de uno u otro bárbaro, o por mejor decir fatuo, todos entienden y se dan a entender lo suficiente en el espacio de un año. Y sus hijos, con solo el trato de sus amos, hablan el castellano como nuestros vulgares. Los negros no tienen intérpretes, no hubo jamás necesidad de ellos. Falso, como les mostré hace un momentito, pero esta cita es más larga y se compara en realidad con la población indígena y bueno, hay una idea de que los indígenas sí precisaban intérpretes y los africanos no. Bien, la fuente clásica de conocimiento de cómo hablaban estas personas esclavizadas suelen ser las recreaciones literarias. Las recreaciones literarias hechas por no africanos, ¿no? En este caso particular, después me voy a atender un poquitito sobre esto, pero también en estas fuentes literarias vemos actitudes lingüísticas de muchos tipos, pero en este caso este uso bueno, yo me llamo Francisco Moreno, que me vengo de confesar con el cura de la parroquia, bla, 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 y en un momento dice que mi amo me quiere vender porque dice que yo no sabo ni fregar ni cocina. ¿Sí? Este uso de sabo, típicamente, bueno, de una persona que no conoce la norma española, es asociada también al habla infantil. Y en toda esta literatura y en todas estas fuentes hay una infantilización del habla de los afrodescendientes que es fácilmente comprobable. Infantilización / animalización en algunos casos. Bueno, otra fuente que nos entretuvo por tiempo y todavía nos entretiene son los anuncios de prensa. Acá hicimos un trabajo con Virginia y con Laura Álvarez. Los anuncios de prensa, como ustedes conocen, son una fuente muy importante, no solamente para la lingüística, sino para la antropología, la sociología. O sea, se publicaba en la prensa diferentes avisos de venta de esclavos o también de recompensa por esclavos que han huido. En este caso, y por lo general se describe cómo estaba vestido, se describe si tiene una característica física llamativa. En este caso tiene un pantalón de paño azul y una camisa de color con ramitas morados. A lo que nos importa a nosotros, en este caso, es que habla poco castellano. Entonces, en estos anuncios aparece la lengua como un rasgo identificador del esclavo.
Y trabajando con esto, vimos muchos casos de estos anuncios, más que nada en la fecha entre 1839 y 1851, que fue la Guerra Grande, cuya explicación les evito, eh, habla portugués. Y lo que hemos visto mucho, y esto quizás sea un poco reiterativo, es que el portugués circulaba en este Montevideo colonial, bueno, ya no es colonial, pero sí en el siglo XIX. Y este portugués, este hablar portugués pasa a ser también un rasgo identificador de la población africana. Encontramos cosas como esta: habla mal portugués, habla mal castellano y el portugués, habla español bien pero portuguesado, habla medio portugués, habla portugués cerrado, habla portuguesado, habla mal portugués, no habla en otro idioma que el portugués. O sea, portugués está presente. Más que nada en este sentido de rasgo identificador. Y bueno, y no hay, como sí hay para Brasil, otros datos lingüísticos más detallados de cómo hablaban los esclavos a través de esta fuente, anuncios de prensa. Volviendo a las causas judiciales, pero teniendo en mente otra vez esta búsqueda de qué están hablando las personas esclavizadas, aparece otra vez el portugués, testimonio hecho por el esclavo Manuel Preto en 1912, quien fugado de los dominios españoles sirvió 3 años como soldado de artillería en el ejército de Buenos Aires, en portugués. ¿Sí? Entonces, en el caso de Río de la Plata, cuando pensamos en el proceso de esclavización y cuando pensamos en la historia del español y cuando pensamos en la historia del español en contacto, hay que incluir el portugués, porque da algunas respuestas necesarias. ¿Sí? Así que eso nos fue ilustrando este portugués que funcionaría, digamos, desde África, el primer contacto con el portugués en los barcos negreros, en alguna parada en río que hacían algunos barcos, etc. Es como algo que se puede rastrear. Encontramos alguna excepción de manuscritos de autoría de alguna persona esclavizada o ex esclavo, en este caso de Jacinto Ventura de Molina. Esto es muy excepcional, encontrar una persona africana que sepa leer y escribir. Este es un caso tan excepcional como poco rico para la lingüística histórica, porque Jacinto Ventura de Molina había aprendido latín, griego, escribía español, había sido criado por un brasilero, y me da la sensación como que le hacía gracia que aprendiera el latín, que supiera el latín por alguna de las cosas algunos comentarios. De todas maneras, lo que él escribe es una poesía del siglo XIX barroca, digamos, para mi gusto, y cartas, porque él también luchaba por la liberación de algunos esclavos. Pero su español es el español de Montevideo del siglo XIX. O sea, una vez que se apropia de la tecnología de la escritura, se apropia de la lengua con la que viene esa escritura. Entonces, lingüísticamente no tiene mucha información en su carácter excepcional. Entonces, volvemos a las viejas y queridas recreaciones literarias, que son una tradición para nada exclusiva de Río de la Plata. Esto nace en España y en Portugal y cruza el Atlántico de manera muy interesante, porque se reproducen la manera de imitar a la población de origen africano de maneras más o menos parecidas, en partes, en zonas que no tienen contacto, y gente que nunca leyó lo que estaba pasando, las obras de teatro de España o de Portugal. Eso es lo que John Lipsky, que se dedicó mucho a esto, le da confianza como decir, bueno, hay algo en esto porque todos lo hacen más o menos igual. ¿Sí? El primer testimonio que tenemos en el río, en Montevideo, o por lo menos el que es más famoso, por decirlo de alguna manera, es el Canto Patriótico de los Negros, celebrando la Ley de Libertad. Está escrito por Francisco Acuña Figueroa. Es interesante también pensar que se escribe para ser leído,
y es más fácil entenderlo además si lo escuchamos que si lo leemos, porque aunque sale en la prensa se leía en voz alta, porque no todo el mundo sabía leer. Viven le Constituzione, viva la legge patrizia, che nelle tiele de Balanco se cavò l'endipotima, lingo lingo lingo, linga linga linga, que en tiele de Balanco se cavó l'endipotima. Y después sigue, es bastante más largo. Sigue y dice, compañero de candombe, pita pango bebe chicha, ya se le dijo que tengamos, no se puede ser cativa, para eso lo camundá, lo casanche, lo cabinda, lo banguelo, lo moyolo, son todas las etnias, ¿no verdad? Que estaban lo que llamaban en su época las naciones, ¿sí? Que estaban viviendo en Montevideo, que esto además sirve para confirmar los datos demolingüísticos, porque si estas son las etnias, además de las que estudió Álvarez López en los barcos negreros, podemos evidentemente confirmar qué lenguas estaban hablando. Después en la segunda estrofa, si ustedes ven, termina con mandinga. Mandinga también es un etnónimo de una etnia africana cuyo valor original, su significado original se pierde, y en el Río de la Plata y en buena parte de América, mandinga es el diablo. ¿Sí? Entonces, mandinga es el diablo y lo vamos a encontrar en Don Segundo Sombra, en argentino. Lo vamos a encontrar en la samba de los fronterizos, o sea, mandinga es la palabra para nombrar al diablo, quizás más en zonas rurales, pero también a nivel popular. Y se consolidó una expresión en el Río de la Plata que es cosa de mandinga, esto es cosa de mandinga, algo que no tiene explicación, perdí tal cosa, después apareció, cosa de mandinga. También en este sentido, cosa mandinga se separa de ya su separado origen y aparece, por ejemplo, una tienda de ropa en Montevideo que se llama Mandinga, que no tiene nada que ver con ropa africana, aclaro. ¿Sí? Bien, ¿cómo estas palabras como mandinga o quilombo, cómo empiezan a introducirse en el español de Montevideo? ¿Cómo las podemos rastrear? ¿Cómo las podemos, no sé, escribir su biografía de alguna manera? Y bueno, como siempre que estudiamos la incorporación de voces extranjeras en una lengua, ¿no? Digamos, los criterios, los recursos son básicamente sustantivos en aposición, sustantivos más complementos de lugar, paráfrasis, sustantivos unidos por la conjunción disyuntiva o notas al pie. Es más o menos como aparecen los indigenismos en el español y en cualquier lengua de contacto. Algunos ejemplos para que veamos de qué se trata. En este caso, en los textos, este es un sacerdote nacido en Montevideo. Dice, la cena fue abundante y sazonada al estilo del país, en todo entraba el zapallo. Lo primero que nos presentaron fue un zapallo huango, tipo de zapallo, ¿sí? Un sustantivo en oposición. Para introducir entonces el tipo de zapallo se incluye la palabra africana. O también, como yo le decía, sustantivo más complemento de lugar. Volvemos con el zapallo huango, que parece que les gustaba mucho, porque aparece bastante en las crónicas. Entonces, otros zapallos hay que llaman de Guinea. ¿Sí? Nombrar a las cosas que no se conocen con el complemento de un de más el lugar, típico también, ¿no? También puede haber paráfrasis. Pérez Castellano, en este caso, otro sacerdote, entiende que necesita un tipo de explicación lo que está diciendo. Entonces dice, por debajo de la arena hay un asiento de barro negro glutinoso que vicia el agua cuando el fondo de lo que llaman cachingas, en que los aguadores reúnen el agua, tocan ese barro sin hallarse bien cubierta de arena. Cachinga, también ustedes lo pueden conocer como cachimba, se mantiene en alguna toponimia, bueno, en unos nombres en Montevideo, cachimba del Piojo, también está la cachimba de Rey, que no son más cachimbas, pero tienen un valor, bueno, testimonial. Con la conjunción disyuntiva o, es una palabra que es volvedora también para nosotras, la hemos estudiado mucho, un bombero o espía. No es el bombero
que estaban ayer, el otro día cuando empezó la cena, ese tipo de bombero no es. Es el bombero que bombea en portugués y que hace de espía, ¿sí? Que va en la avanzada del ejército. Entonces, de alguna manera, quien está escribiendo no está seguro de que se va a entender lo que dice bombero, entonces agrega bombero o espía, ¿sí? Borges usa también este o para introducir un africanismo. Llegan cajones de armas largas, llega una jarra y una palangana de plata para el aposento de la mujer. Llegan cortinas de intrincado damasco. Llega de las cuchillas una mañana un jinete sombrío, de barba cerrada y de poncho. Se llama Ulpiano Suárez y es el capanga o guardaespaldas de Acevedo Bandeira. ¿Sí? Otra vez el Acevedo Bandeira y la frontera y el portugués, ¿no? Entonces, Borges podría haber dicho solamente guardaespaldas, pero no es un guardaespaldas, es un capanga, es otra categoría de guardaespaldas, entonces pone capanga o guardaespaldas. Bien, y notas al pie, como otro recurso, por ejemplo, en el material de Luciano Santos, un poema de Antonio Lucich, es el candombe, el tripotaje, fue al final de la agarrada, y sin hacer más dentada, se quedaron con lo dicho. Pero el autor entiende que ese candombe puede no entenderse, entonces explica qué es candombe, qué es candombero, que es una facción del Partido Colorado. Bueno, no nos importa en este momento, pero sí esa idea de introduzco la palabra africana, porque lo quiero hacer, soy consciente de eso, pero dudo de que el interlocutor la vaya a entender, entonces la aclaro. Son recursos típicos de introducción de palabras de una lengua a la otra. En este sentido, la mayoría de las voces son de origen bantú, como les decía, por lo general son sustantivos con cierta capacidad de generar adjetivos y verbos derivados, cosa también típica, ¿no? De bombear, bombero, de candombe, candombero, o candombear, o candombaile, que es algo inentendible. Refieren a campos semánticos muy variados, es bien diferente los africanismos que llegaron al español nuestro que los indigenismos, que la mayoría para el español de La Plata pertenecen a la fauna o a la flora, las palabras de origen guaraní. Acá los campos semánticos son muy variados y por otro lado cobran valores peyorativos o despectivos en la historia de estas palabras, ¿sí? Canchengue, candombero, batuque, canchengue, capanga, quibebe, tienen siempre una connotación, se armó relajo, se armó lío, bueno, bien. Pero volvamos a las fuentes, que finalmente es el motivo de mi exposición. Volvamos a las recreaciones literarias. Yo en el 2008 propuse una clasificación de estas recreaciones literarias porque son muchas, pero no son todas iguales. El grupo 1 para mí es un grupo de fuentes prototípicamente vozales, si tal cosa existe, y bastante alejadas del español. Y el grupo 2 como que se intenta como mostrar como huellas de esa africanización, digamos, o de esas palabras africanas, pero están en español, ¿sí? Entonces, en el grupo 1 podemos encontrar cosas como esta, no le entraña que mi vaga musotlo publicativo, su palioco, papele. Bueno, es más difícil de entender, no es especialmente difícil si uno trabaja con esto, pero está como menos transparente. Incluso hay una caracterización también en la prensa con una ilustración de época de un soldado africano, de origen africano. El grupo 2 es un grupo que circula de otra manera, circula en el carnaval, circula como poesías, como cantos, y son más, quiero decir light, pero no debería, pero bueno, es como menos distante del español, ¿sí? A usted, señor, mandé llamar, muriendo estoy, hago mi testamento, ¿sí? Tiene como una cosa de humor, pero lingüísticamente más transparente. Le decimos, señor Excelencia, lo que todos dicen de usted, que dispense, se lo pedimos y no embrome con su papel. Esto también de un tango de un carnaval. Bien, lo que me gusta de estas fuentes, ya sea en el grupo 1 o grupo 2, es que tienen mucha información sobre el plano fonético-fonológico, principalmente porque es el eje que el autor elige
para generar cierta complicidad, cierto humor con el interlocutor o con la audiencia. Muy rápidamente, porque ustedes esto ya lo conocen, va a haber neutralización y confusión de L y R, adola por adora, aola por ahora, bulullo por barullo. Estos no son todos, pero sí vean que siempre la dirección, digamos, de la sustitución siempre favorece L por R. Esto puede darse en diferentes contextos, intervocálico como el que ya vimos, pero también en grupos consonánticos, obstruyente más líquida, glita por grita, por ejemplo. También puede darse a final de sílaba, amal por amar. Y pueden darse otros fenómenos fonéticos en estas recreaciones, vinculada a la eliminación de S, colazone por corazones, pero también a veces S que no tiene ninguna función gramatical, como dio por Dios y otros casos. Bien, y algunos aspectos como más ajenos a la historia del español, como estos, la sonorización de consonantes sordas, nasalizaciones intrusivas del tipo angrarecer por agradecer, o vocales paragógicas en blanco por blanco, que tienen que ver con reproducir el tipo de formación silábica de las lenguas de origen. Lo que también me interesa es que veamos que esta manera de escuchar esa población africana también es una manera de escuchar el español de época, porque es espejo, ¿no? O sea, por un lado, estas lenguas bantúes no traen de África la distinción r-l, ¿sí? Esa distinción fonológica no la tienen, pero evidentemente se encuentran con un español que no necesariamente era 100% claro con eso, ¿sí? Es decir, el español rural uruguayo al día de hoy o el español subestándar, ¿sí? En Montevideo se va a poder escuchar cosas como alberja en vez de arveja, ¿sí? O, bueno, alquilino en vez de inquilino, ¿no? O alquiler, perdón, alquiler en vez de alquilar, ¿sí? No en todos los contextos, tampoco es el habla que se escucha todo el tiempo, pero existe. Y cuando aparecen préstamos de otras lenguas y los uruguayos no sabemos si va R o L, ¿sí? Entonces se puede escuchar surmenage, pero sulmenage también, ¿sí? Y eso no es ni habla rural ni habla subestándar. Por otro lado, la aspiración de S. O sea, yo vengo aspirando la S desde que empecé a hablar, ¿sí? Entonces, no es razonable que esas personas no escuchen la S, ¿sí? Porque mi S es no en todos los contextos, obviamente, inclusive interior de palabra es donde cae con más facilidad, pero me gusta pensar que estas fuentes hablan del contacto, pero hablan también del español que estuvo en contacto, ¿sí? Fuentes lexicográficas, muchísimas, muchísimas ambigüedades, digamos, o muchísimas posibilidades de seguir trabajando con ellas. Hay dos trabajos importantes, de Perea Valdés es uno y de Rolando La Guardia Trías es otro, pero no todas las palabras que dicen que son de origen africano lo son. Y además acá aparece otro aspecto importante que es para el español de Uruguay particularmente, los afro-brasilerismos, ¿sí? O sea, muchas palabras de origen africano se refuerzan en nuestro país por la presencia del portugués, ¿sí? O de frontera o lo que sea. Bien, falta menos para ir a comer, no se preocupen. Volvamos a quilombo, a nuestro quilombo original. La palabra quilombo originalmente tenía que ver con un tema de iniciación en África. Cuando cruza a América y muy especialmente en el portugués, aparece como esos lugares donde los esclavos huidos se refugiaban y vivían, digamos, en comunidad, en un acto de rebeldía, de resistencia colectiva, ¿sí? Tenemos en el caso típico de San Basilio de Palenque, en Colombia, que nace como un quilombo, ¿sí? Pero las personas que hoy viven en esa zona no se les dice quilombo,
bolos o quilomberos. En el Río de la Plata sería imposible decirles quilomberos, porque es una persona que arma lío a la salida de un boliche o en la cancha de fútbol. Entonces se le va a decir palanqueros, que se distanció el significado. Eso no quiere decir que no haya una recuperación en este momento, mientras hablo, as we speak, como dicen en inglés, de esa palabra quilombo como una palabra bueno, de herencia y de recuperación del significado original. Por eso esto es en Chile, una librería quilombo, y el espacio multicultural, el quilombo, es en Montevideo. Esto convive, sin embargo, con este otro quilombo, que es el prostíbulo. ¿Sí? Entonces, fíjese la cantidad de significados que puede tener esta misma palabra. Y bueno, algunos son como significados más de pertenencia del colectivo y algunos son más por fuera. Entonces, no tenemos quilombola como hay en portugués, tenemos quilombero, que no es la persona que va a un prostíbulo, sino el quilombero es la que hace lío. Vayan arriba de la Plata y escuchen estas cosas. Bien, para ir terminando. Estas fuentes, entonces, intentamos siempre que sean complementarias, aunque algunas son contradictorias, como las vimos, nos ayudan a entender, por ejemplo, el origen de las lenguas criollas. No hablé de la lengua palenquera, tampoco hablé del papiamento que se habla en el Caribe. Pero bueno, el rol de los intérpretes, el desplazamiento de lenguas, el multilingüismo, el papel del portugués en América, las actitudes lingüísticas, la relación entre contacto y cambio, y la lingüística de contacto comparada, ¿no? Porque bueno, este contacto con lenguas africanas en América tiene una historia y una complejidad muy diferente, y de hecho es difícil de comparar, pero vale la pena hacer la comparación con lo que pasó con las lenguas indígenas. También estudiamos con estas fuentes español de época, la incorporación de africanismos, la resemantización de las palabras, la circulación de estas palabras en una sociedad. Bien, y para terminar, decirles que algo que me viene haciendo ruido hace tiempo es la falta de un corpus de contacto diacrónico. ¿Sí? Un corpus de contacto son corpus difíciles de hacer, de manejar y de hacerlos bien. Un corpus de contacto diacrónico me resulta aún más difícil. Pero si todos los corpus de historia del español solamente excluyen los textos que tienen contacto, entonces vamos a estudiar como una historia del español, no sé, una historia del español. Falta la otra historia del español que tiene este contacto. Yo misma, me recuerdo a mí, con Virginia, en un documento que había una parte de guaraní, entonces ese, como tiene guaraní, no lo pongo en el corpus. Había otro texto, unas joyas, ¿no? Unas perlitas, pero no para la historia del español, que tiene un poco de italiano, sale del corpus. ¿Sí? Y hemos trabajado también mucho con el contacto con el portugués, entonces todos los documentos que tienen algo de portugués no van al corpus de historia. Y me parece que de alguna manera tendrían que estar incluidos. No sé cómo, no tengo la solución, tengo solo el problema, que no es una buena manera de terminar una conferencia, pero me parece que es algo que tenemos que problematizar. ¿Sí? También para definir qué es contacto. O sea, estudiar los africanismos no sería tan difícil, podemos etiquetarlos en un corpus. Eso siempre que sepamos cuáles son los africanismos, que no es siempre fácil. Pero me parece bueno que digamos, falta aún en la construcción de corpus de historia del español seguir avanzando, automatizando, etiquetando y bueno, digitalizando, pero pensemos en una etapa en que se puedan incluir estos tipos de fuentes y documentos. Muchas gracias.